créeme que después de crear el mejor juego, te vas a dedicar a otro proyecto. No vas a sentarte a decir, vamos a escribirle a cada jugador o jugadora del mundo a ver cómo se sienten. No vas a hacer eso. Entonces disfruta el proceso, disfruta crear estas cosas. Lo que quería en todo caso rescatar, para ponerlo en otras palabras, es que lo que buscamos que los chicos entiendan a partir de los videojuegos es que no se trata de ver el final, se trata de apreciar el proceso. No se trata de decir voy a ganar o perder, no, se trata de, oye, ¿qué estoy disfrutando en este proceso de empezar la dinámica y terminar la dinámica? Porque se puede reflejar en muchas cosas, ya. Tenemos una obra de teatro y al final, ¿qué va a pasar? Van a estar los aplausos, ok. Y después, eso pasa al toque. Pueden ser unos aplausos, la gente se fue, listo, guardaste tus cosas y te fuiste a tu casa. Pero si te pones a pensar en qué momento realmente lo disfrutaste, es cuando de la nada lograste hacer una escena muy, muy humana, con muchas emociones, pero en el proceso. O sea, cuando esa escena que te frustraba tanto que no lo podías hacer y que de la nada tu director o directora te diga, eso es lo que tenía que hacer, muy bien hecho. O sea, y decir, sí, estoy aportando a este proyecto. O sea, saber reconocer tus capacidades. Entonces es lo mismo, no se trata de, creemos el mejor juego. Ya, pero créeme que después de crear el mejor juego, te vas a dedicar a otro proyecto. No vas a sentarte a decir, vamos a escribirle a cada jugador o jugadora del mundo a ver cómo se sienten. No vas a hacer eso. Entonces disfruta el proceso, disfruta crear estas cosas. Y tenemos cosas bien bonitas, Lea, hablando internamente de las emociones de los estudiantes. Por ejemplo, hay proyectos que se han presentado, ¿no es cierto?, en nuestras carpetas que han presentado al final, que son cosas hermosas, o sea, que son cosas muy, muy profundas, muy de ellos, ¿no? Son cosas muy verdaderas, además son juegos que o sea, son ideas muy lindas, ¿no? Son proyectos muy, muy bonitos, muy humanos, muy originales, muy verdaderos, ¿no? O sea, es decir, crear un videojuego no te quita lo emocionante, lo humano, lo lindo, lo dulce, lo triste o lo no del proceso, ¿no? Incluso, no sé si te acuerdas de esos videojuegos en la que, o sea, la protagonista trataba de entender el divorcio de sus padres, por ejemplo, ¿no? Y te acuerdas, y diferentes herramientas, ¿no? O otro protagonista que quería salvar a su madre, por ejemplo, pero que también tenía toda una historia de vida él, ¿no es cierto? Que, o sea, eran cosas fascinantes, ¿no? Y yo digo, el artista, el comunicador, ¿no es cierto? El joven que piensa en que realmente es un artista del videojuego, un poco en este tipo de laboratorios, va a abrir su perspectiva y va a saber, ¿no es cierto?, que va a entender que además de todo este compartir con los demás, su propia catarsis, ¿no es cierto?, sus propios pensamientos, sus propios miedos, también pueden pintarse, dibujarse, ofrecerse como a modo de videojuego, porque mucha gente se identifica con los sentires de un joven, mujer u hombre, ¿no es cierto?, va a ser cualquier género peruano que vive en esa situación, que tiene estos conflictos, que tiene estos pesares. Y esas cosas a veces se reflejan en los proyectos y tú dices, pucha, qué cosas tan lindas y además tan universales, porque cualquier adolescente o cualquier joven va a tener esa misma pena o ese mismo cuestionamiento, ese mismo querer buscarse, entenderse a través de un juego. Es que es un proceso humano, exacto. Y igual de importante es que es quitarles este miedo, que entienden que muchas veces decimos, pucha, ¿cómo hacer estos rodajes? ¿Cómo crear esta iluminación? ¿Cómo hacer este arte? Pero la mejor forma de descubrirlo es como me decía un profesor de teatro, no te preocupes, ocúpate. O sea, empieza a hacer cosas pequeñas que luego van a convertirse en tu base para hacer cosas más grandes y así sucesivamente. Una vez más, no busques el fin, disfruta el proceso. Entonces, aquí claro, no es nada del otro mundo hacer videojuegos. Mucha de esta gente no tenía nada que ver con los videojuegos y terminó haciéndolos. Lo mismo puede pasar contigo. O sea, o en este caso tú sí tienes claro que quieres hacer videojuegos, ok. O a lo mejor a lo largo del curso dices, no quiero hacer videojuegos, quiero también investigarlos. Ok, perfecto. Pero disfruta del proceso, no te pongas en plan yo sé todo, porque ahí literal sí te bloqueas. Pero, exacto, de eso se trata.
Y nosotros también, o sea, nosotros aprendemos cada laboratorio, ¿no, Lea? Cada laboratorio es para nosotros una clase. Aprendemos un montón. Cuando se emocionan, cuando dicen, esto es lo mismo que tal, claro, de eso se trata, encuentra referencias, disfrútalo. Y luego enséñame algo también, porque también quitémonos esta idea de que, si bien, por ejemplo, usted lo decía, usted claro que sabe más en iluminación, sabe en medios, pero decía, ustedes pueden enseñarme algo. Y al final, qué locazo como usted se convirtió en la lectora de mi tesis de bachillerato, entonces fue un, ¡ay! Pero sí, esto es lo genial. Pero ya me he dado cuenta que estamos avanzando, hemos tenido una entrevista bastante larga, entonces quisiera hacer una última pregunta, así, dos últimas preguntas. Primero, así de manera personal, con todas estas experiencias, desde que jugaba a Nintendo, ahora que se relaciona de esta manera con su hijo, y que lo enseña en la católica, ¿cómo definiría usted un concepto, desde su experiencia, el juego o el jugar? Sabemos que no existen definiciones universales, pero la idea es que cada uno aporte desde su experiencia. Sí. Bueno, sí, como te decía, creo que el juego es, para mí, movimiento, ¿no? El juego es un movimiento, creo que ese es el fenómeno. Cada vez que alguien juega, se mueve. Cada vez que se juega, pasa algo. Es un movimiento social y físico, ¿no? O los dos, ¿no es cierto? Una cosa no excluye lo otro. Y en varios sentidos, ¿no? Es movimiento de símbolos, es interactuar, es conocimientos, ¿no? Es una forma importante de sociabilizar, de entender al otro, de estabilizar comunidades, de formar comportamientos. Tiene mucho el juego, es bien importante, o sea, es un mecanismo de comunicación, de formación humana, social, comunitaria, ¿no? Creo que uno conoce a la comunidad a partir de sus juegos. Ok, y igual de importante, supongamos que ahorita hay alguien que está muy interesado en desarrollarse de la manera que usted lo ha hecho con los videojuegos, de la manera catedrática. ¿Qué sugerencia, qué consejo le podrías dar a esta persona? Un primer paso, o sea, en todo este mundo gigante donde pueden ser 1000 cosas, démosle un primer paso, algo concreto a qué apuntar. ¿Cómo empezar en todo esto? Bueno, buscando cursos y conocimientos, ¿no? Pero bueno, de hecho hay un concepto que es el Game Study, ¿no? Los estudios de juegos, que yo creo que ya si googleas por ahí, ¿no? Vas a encontrar toda una atmósfera que es fundamental, que es una parte bien importante que nosotros también en el laboratorio mencionamos y formamos, ¿no? Porque si bien terminan con una carpeta para presentar un proyecto de videojuego, previamente lo que hacemos es un análisis de lo que es un videojuego, ¿no? Y el hacer un análisis te permite esta distancia científica fundamental para un formado en cualquier profesión, ¿no es cierto? Pero bueno, en humanidades, que es nuestro caso, es una obligación, ¿no? Pero bueno, este análisis te permite separación científica, que creo que es importante, y además te da las herramientas de orden, las herramientas teóricas, los conceptos que hay que tener para entrar en ese lenguaje del videojuego. Hay términos, hay un lenguaje que se usa para los videojuegos que es importante entenderlo, conocerlo. Hay un glosario, incluso hay muchos libros de videojuegos que al final tienen su glosario y te explican, así como los libros de filosofía. O sea, ¿por qué? Porque es un nuevo lenguaje que hay que entender, ¿no es cierto? Hay también términos de software, hay términos en inglés, hay términos en la mercadotecnia, en fin, hay miles de términos nuevos que construyen este nuevo lenguaje y que creo que quien quiera entrar por esta área debería saber que eso va a pasar, ¿no es cierto? Saber que va a entrar a un mundo nuevo, de un lenguaje nuevo. Y ese lenguaje hay que conocerlo, porque te van a preguntar, porque el mundo habla así, y este mundo de los videojuegos se habla de una manera particular, ¿no es cierto? No estoy diciendo que sea chino. Pero es diferente y requiere... lenguaje. Exacto.
Exacto, exacto, ¿no? Y ese lenguaje tiene símbolos, tiene interacciones, tiene conceptos que quien quiera dedicarse a los videojuegos tiene que entenderlos, tiene que tenerlos bonitos, ¿no? Hay toda una ciencia, creo que es una gran área de desarrollo y no solamente para comunicadores, sino para filósofos, para sociólogos, para educadores, en fin, o sea, creo que hay espacio enorme en ese ámbito también de los videojuegos, el lado teórico-científico. Y creo que es bien importante también. Golazo, golazo. Muy bien, yo rescato eso. Muy bien. Bueno, pero bueno, en todo caso, ya hay que ir cerrando. Profesor, en verdad, mil gracias. Habíamos estado conversando esta entrevista por un buen tiempo, pero en verdad me encanta que ya se haya podido lograr. Oye, lo máximo, eres un gran entrevistador. Gracias, gracias. Pero ya más adelante la voy a molestar porque hay que ver ciertos proyectos como ese conversatorio que quisiéramos dar en la Católica, a ver si es posible abrirlo al público en general, para que se sepa más sobre el estudio de los juegos. Pero nada, en verdad, gracias por todo y nada, le mando un enorme abrazo, ya estamos conversando. Gracias.